Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Agustín Chena, soy director del Aluvión. Les voy a robar 3, 4 minutitos antes de que arranque cada clase para contar un poco de qué va esto, que denominamos Fragua. Van a ver el canal, que los invitamos a suscribirse. A principio de año nos conocimos con varios compañeros que teníamos distintos proyectos de militancia. Muchos de ellos hacíamos comunicación política, armábamos redes sociales, difusión de pensamiento nacional, difusión de historia, y empezamos a sentir una necesidad de construir algo entre todos, viendo que la agenda política estaba vacía de contenido. En marzo-abril largamos el primer curso de introducción al peronismo, que pueden ver en un canal que vamos a dejar acá abajo en la descripción si no lo vieron. Y empezamos a hacer actividades juntos, a conocernos, a conocer nuevos compañeros, nuevas compañeras. Y lo que observábamos era eso: que la política estaba muy concentrada en lo coyuntural, que estaba muy mediada por fundaciones, por ONG, por sector que no tenía que ver con el peronismo, y que no había ningún espacio de difusión del pensamiento nacional donde nosotros, la generación de 20 y pico, de 30 y pico de años, que se crió formándose, que se crió militando, pueda seguir formándose, pueda aportar su granito de arena a la discusión en una etapa de mucha confusión. Y es por eso que con esta iniciativa del curso del modelo argentino para el proyecto nacional, decidimos iniciar un espacio denominado Fragua, que no es nada más ni nada menos que un conjunto de compañeros y compañeras que se juntan para poder difundir, en este caso, la obra de Perón, pero que tenemos el objetivo de poder hacer nuestros aportes a la discusión de lo que creemos que necesitamos, que es un verdadero proyecto nacional que vuelva a convocar a las mayorías y que nos vuelva a enamorar de la militancia. Así que Fragua se trata un poco de eso se tratan estas 4 clases que vamos a hacer en este curso. Y en ese sentido queríamos mandar o decir 2 mensajes. El primero es que en este curso hay compañeros de Tucumán, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Rosario, de distintas partes del conurbano, de Capital. Nuestra idea no es que esto quede como algo estanco, sino es seguir ampliando el espacio, poder construir realmente un espacio que sea nacional, que sea representativo de los distintos sectores de la sociedad. Así que los invitamos a escribir a fraguargentina@gmail.com, que vamos a dejar el mail acá abajo para ponerse en contacto. Creemos que estos espacios están buenos, difunden un mensaje, lo mismo hacen nuestros proyectos en redes sociales, pero también creemos que la política en definitiva se hace cara a cara, así que es necesario conocernos. Y el segundo mensaje que queríamos darles: si les gusta lo que hacemos, si quieren darnos una mano para que este proyecto siga creciendo, vamos a dejar un alias abajo, que básicamente es resaltar que somos un grupo de compañeros y compañeras autoconvocados, que no tenemos ningún tipo de financiamiento externo, y que para poder realmente federalizar y hacer un proyecto nacional de verdad necesitamos cubrir un montón de costos, con lo cual le pedimos ayuda. Por último, quería personalmente y en nombre de todos los compañeros y compañeras que hicimos este curso, agradecer a Seibo, a la productora con la que estamos haciendo, a Gianni, a Gian, a Pedro, a Mati, a Nahue, a Dai, a toda la gente que no va a salir en cámara, pero estuvo laburando mucho para esto. También agradecer a los que sí van a salir en cámara, que prepararon las clases, que en muchos casos viajaron, se reservaron el día para grabar, y por sobre todo a los compañeros del sindicato de AFIP, a Pablo Flores y a Pato Mirkovic, que nos cedieron este espacio muy amablemente y durante 2 días nos atendieron muy bien para que pudiéramos desarrollar esta tarea titánica de grabar 4 clases en 2 días. Así que bueno, sin más, ya pasamos a la clase y espero que lo disfruten. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muy contentos de arrancar esta primera clase, arrancar el curso del modelo argentino para el proyecto nacional. Mi nombre es Pablo Garelo, soy fundador de Rosca y Tinto y además militante peronista. La verdad, realmente agradecido, es un honor poder participar junto a tantos amigos, tantos compañeros. Agradecer fundamentalmente al gremio de los empleados de AFIP, a Pato Morkovich, a Pablo Flores, secretario general. La verdad, unas instalaciones espectaculares para poder grabar, realmente muy agradecidos. Y fundamentalmente a todos los espacios que participan, que ya se van a ir enterando, pero a Agustín Chena hay que nombrarlo, que es el tipo que se puso al hombro este proyecto, contactó a cada uno de los compañeros, puso horario, puso fecha, se volvió loco para que este curso salga, así que realmente agradecerle a él. Y bueno, ya para arrancar esta exposición, va a ser una clase más bien introductoria.
le damos paso a Marcos. Marcos, si querés presentarte y ya arrancar. Bueno, muchas gracias en principio por la convocatoria, a los compañeros, a Pablito, a Facu, a Agustín, a los compañeros acá de AFIP. Bueno, yo soy Marcos Domínguez, soy licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, escribo y pertenezco a la cultura bloguera, ya un poco en desuso. Escribo en un blog que se llama Sonceras Abiertas de América Latina. Y bueno, la verdad que agradezco mucho la invitación para hablar de un libro o de una obra que a mí particularmente me emociona mucho, el modelo argentino. Mi exposición va a estar tabicada en 3 ejes. Yo voy a hablar un poco muy brevemente, cómo llega la idea de proyecto a la Argentina antes de estar en boca de Perón. Un poco de una historia que es una historia en sí misma, que son los avatares que tiene el libro, desde lo que es su elaboración, que vale decir es una elaboración colectiva. Un equipo multidisciplinario es el que desarrolla la obra, que por supuesto conduce Perón, y el decurso de un ostracismo en su publicación. La primera publicación del libro va a ser en el año 1999 recién. Y a mí esta historia, la verdad que me interesó mucho. Es un trabajo monumental que realizó Oscar Castellucci en esta edición, que es la que yo tengo en la mano, que es la que recomiendo, que es la edición de la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene casi 200 páginas de estudios preliminares, donde Oscar Castellucci, en una tarea monumental, reconstruye la historia del modelo argentino. Entonces, para iniciar, la idea de proyecto llega a la Argentina a través de la Escuela Superior de Guerra, digamos, ¿no? La década del 50, años 55 a 60, hay un breve interregno de las Fuerzas Armadas que tienen contacto con las élites militares e intelectuales de Francia. La idea de proyecto llega a través del general Ángel Rosas. Es una idea que viene del nacionalismo gaullista, de Charles de Gaulle, en un momento donde el mundo atravesaba la catástrofe de la posterior, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Las élites intelectuales de todo el mundo estaban pensando en términos de prospectiva, en términos de tratar de trazar escenarios que les permitieran evitar cataclismos y planificar a futuro, ¿no? La idea de planificar a futuro va a ser uno de los motores que va a hacer que Ángel Rosas traiga esta idea de la Escuela Superior de Guerra. Va a tener alguna difusión pública la idea de proyecto a través de otros actores completamente distintos, como por ejemplo Juan Carlos Onganía, en el año 1966, que va a trazar los lineamientos de un nuevo proyecto nacional. Se llamaba ese documento, por supuesto mucho más asociado a la doctrina de seguridad nacional, instalada por la línea norteamericana, con una fuerte impronta anticomunista, pero también del campo nacional popular, por decirlo de algún modo. Van a existir testimonios del proyecto nacional en la figura de Ángel Monti, un académico que va a tener una idea completamente distinta a la que había trazado Onganía, y el Sindicato de Luz y Fuerza, en la versión de lo que es el campo sindical. Pero sobre todo, la de Ángel Monti es muy relevante porque Ángel Monti es una figura central en la elaboración del proyecto nacional ya llegado a manos de Perón. En este primer eje, la idea es hablar un poco de cómo esa idea ingresa a Perón a través de Ángel Monti, como a través de otra figura central, que es la figura de Vicente Damasco. En este sentido, cuando Perón llega a la Argentina en el año 73, el operativo de seguridad de la asunción presidencial de Perón va a estar a cargo de Vicente Damasco, y es un personaje súper interesante que yo recomiendo estudiar, estos estudios preliminares, valga la redundancia, de Oscar Castellucci, porque Vicente Damasco, además de ser un personaje relevante en la elaboración del modelo, tenía mucha cercanía personal con Jorge Bergoglio. Con lo cual yo no descarto trazar una paralela de que Jorge Bergoglio haya tenido alguna mano en el modelo argentino para el proyecto nacional. Es el 3 de septiembre cuando a Perón le hacen una entrevista, Jacobo Timerman, Villarroel y no recuerdo el tercer periodista. Es una entrevista larga del año 1973, de septiembre, donde a Perón le preguntan cuál es el modelo que tiene pensado para la Argentina, y Perón responde, septiembre del 73,
que no tiene un modelo pensado para la Argentina porque la Argentina se encuentra en un estado de emergencia, con lo cual un país en estado de emergencia requiere de un plan de emergencia. En ese momento no se estaba hablando, o por lo menos Perón no está hablando todavía de modelo, pero este personaje, Vicente Damasco, que entabla una relación personal muy, muy cercana con Perón, probablemente porque Vicente Damasco tenía 48 años, era un militar con una fuerte formación en metodología. La edad de 48 años no es menor porque probablemente Perón se haya sentido reflejado en ese militar, es la edad en la que Perón asciende al poder, 48 años. Va a trazar una relación muy cercana y Ángel Monti, que ya lo conocía a Vicente Damasco del ámbito de la docencia y del ámbito académico, es quien le dice, según Oscar Castellucci, acercale a Perón la idea de proyecto nacional. Ángel Monti había escrito un libro que se llamaba Proyecto Nacional, Razón y Diseño, del año 1972. Esta cercanía con Vicente Damasco, entre Ángel Monti y Perón, va a ser Ángel Monti el interlocutor entre entre Ángel Monti y el equipo multidisciplinario que va a desarrollar el modelo. Es decir, el modelo como obra es una obra de desarrollo colectivo. Hay una gran discusión sobre las obras de Perón cuando él está en la gestión política específica y las obras de Perón cuando él se sienta y de puño y letra, en este caso en la máquina, escribe sus propios textos. No voy a meterme sobre esa discusión, pero es muy importante la figura de Ángel Monti y la de Vicente Damasco porque son en definitiva los que van a comandar la elaboración del modelo argentino. El proceso de desarrollo del modelo argentino, por supuesto, fue absolutamente confidencial. Es a partir de enero de 1974 que se empiezan a acelerar las cosas. El desarrollo del modelo argentino tiene que ver también con una variable, además del clima social interno de la Argentina, que es la salud de Perón. Ya en enero de 1974, su equipo médico, particularmente Tayana, el médico de cabecera de Perón, le informa a su mesa chica que el estado de salud de Perón es muy delicado. Esto acelera la elaboración del modelo, acelera el ascenso de Vicente Damasco. Tayana lo que comunica es que a Perón le quedan entre 6 y 8 meses de vida, estamos en enero del 74. Perón es trasladado directamente a la Quinta de Olivos para que reciba atención médica de manera más cercana. Va a haber un pequeño escollo entre el equipo multidisciplinario que conduce Damasco y Perón, que va a ser López Rega. De todas maneras, López Rega de alguna manera tenía una presencia donde trataba de evitar todo contacto de toda persona que no le fuera afín. Esto está contado muy bien en el libro de Abal Medina, Conocer a Perón. Sin embargo, Vicente Damasco se las ingenia y se las arregla para tener cercanía con Perón y poder seguir desarrollando el modelo. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque en febrero Perón crea una Secretaría de Gobierno, en febrero de 1974. ¿Por qué crea la Secretaría de Gobierno? Básicamente con el objetivo fundamental de que esa Secretaría de Gobierno sea la que tenga a cargo la elaboración del modelo argentino para el proyecto nacional, a través de ese equipo multidisciplinario que conducía Monti, pero que de alguna manera lideraba Vicente Damasco. El 3 de abril de 1974 se crea la Comisión de Consulta y Estudio para la Reforma de la Constitución. ¿Por qué traigo este dato? Porque, y acá me permito hacer un breve paréntesis, todos los libros de Perón, como señala Armando Porati, son de alguna manera momentos de una acción. Es decir, no son elucubraciones teóricas de minorías esclarecidas, sino que básicamente son una síntesis de teoría y práctica y un llamado a la acción. Y en este sentido, así como la comunidad organizada había sido el basamento filosófico y conceptual del justicialismo para justificar la reforma del 49, muchos sectores de la militancia le estaban pidiendo a Perón que reponga la Constitución del 49 y Perón está pensando el modelo como basamento para una próxima reforma constitucional. Es decir, Perón ya estaba viendo la reforma de la Constitución a través del basamento filosófico y político que va a dejar en el modelo, y es por eso que crea la Secretaría de Gobierno y es por eso que crea esa comisión. Todos estos datos que parecen anecdóticos a mí me parecen bastante importantes porque, visto así, el modelo argentino como base para la reforma de la Constitución argentina toma otra perspectiva.
¿sí? El modelo, Perón aclara en varios fragmentos, de hecho Oscar Castellucci en los estudios preliminares también lo aclara, que el modelo no es una obra cerrada. Es decir, y acá hago la mención de que lo que se conoce como el modelo, o lo que muchos conocen como el modelo, es el discurso de Perón ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1974. Sin embargo, ese discurso es un esbozo del modelo. El modelo no estaba terminado en esa asamblea. De hecho, el modelo, como libro, como obra, es presentado al Gabinete Nacional recién a fines de mayo, ¿sí? Perón elabora 40 carpetas, le entrega a sus funcionarios, y este es un dato que me parece relevante, porque de esas 40 carpetas después se van a filtrar distintas versiones del modelo. El modelo desde la presentación, el 1 de mayo de 1974, hasta 1999 tiene, según Oscar Castellucci, 16 versiones distintas. 16 versiones distintas del modelo argentino para el proyecto nacional. Por supuesto que ingresa en la discusión política que, sectores asociados a lo que era Guardia de Hierro habían sacado páginas para tirar el modelo hacia una concepción más de derecha, los sectores de la tendencia lo habían hecho para hacer lo contrario, y toda esa discusión que con mucho rigor aborda Oscar Castellucci es parte también de esto. Pero después de la presentación del modelo, Perón va a fallecer en julio del 74, vamos a ingresar en una etapa de ostracismo muy importante del modelo argentino, porque el modelo argentino nunca se publicó. Nunca se publicó. La única manera en la que este libro que tenemos acá y que hoy estamos trabajando y abordando se difundió fue a través del esfuerzo militante de intelectuales de la talla de Fermín Chávez, por ejemplo. ¿Sí? Pero no había una versión oficial del modelo. Esto, perdón por ponerme monotemático, lo trata mucho Oscar Castellucci en los estudios preliminares, y esto me parece bastante relevante. Porque acá surge la pregunta de por qué se publica recién en 1999 durante el gobierno de Carlos Menem. ¿Sí? ¿Por qué tiene que esperar 30 años el libro para tener su primera versión oficial, que encima era una versión que no estaba revisada? Bien, la última versión, que es la que yo tengo acá en la mano, es la que se basa en lo que se llama la carpeta Damasco. La carpeta Damasco es la carpeta en la que Vicente Damasco había guardado todas las desgrabaciones de las conversaciones que tenía Perón con ese equipo multidisciplinario, y cuenta cómo Perón se acercaba al equipo, hablaba, les corregía cosas, volvían a presentarle otro borrador. El primer borrador del modelo es de marzo del 74. La presentación ante la Asamblea Legislativa es el 1 de mayo y la presentación ante el gabinete es a fines de mayo, pero el modelo nunca se publicó. De hecho, después del fallecimiento de Perón, vamos a tener un conjunto de episodios donde Vicente Damasco va a ser convocado por Isabel Perón para ser ministro del Interior. Pero bueno, lamentablemente dura 20 días en el cargo. Esos 20 días que dura, la única condición con la que asume Vicente Damasco es implementar como política de gobierno el modelo argentino. Por supuesto que va a haber un personaje que va a ingresar en la escena que se llama Jorge Rafael Videla, ¿no? Que ya en agosto del 74 estaba pergeñando lo que sería el inicio de algo que se va a materializar después, el 24 de marzo de 1976. Y hasta acá, a mí me parecía interesante contar esta precuela. Creo que voy bien con el tiempo, pero le quiero dejar a los compañeros el desarrollo conceptual. Pero de alguna manera me gustaría dejar como el auto estacionado en el contenido del modelo argentino. El modelo argentino aborda un conjunto de temáticas infinitas, pero yo particularmente, a mí me interesa destacar algunas ideas que están en el prólogo, en la fundamentación y en los objetivos. ¿Por qué es importante destacar esas ideas? Porque básicamente recorren todo el libro las ideas que están en esta sección. En el prólogo, Perón hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a participar en la creación de un proyecto nacional autóctono. La idea de conformar una identidad cultural autóctona y robusta va a recorrer todo el libro, ¿sí? Con diferentes matices, pero básicamente es el sustrato fundamental del modelo argentino.
la autodeterminación nacional y la posibilidad de que la Argentina defina un profundo nacionalismo cultural para integrarse al mundo desde su propio nacionalismo. Y quiero hacer hincapié en esta idea, porque voy a trazar una paralela. Dice Perón que el modelo no debe considerarse una solución definitiva, sino una propuesta inicial que debe ser discutida y perfeccionada. En este sentido, dice Perón, hoy entrego al país este trabajo al que denomino modelo argentino. Están aquí sistematizados los pensamientos de una vida de servicio en la forma más sencilla en la que ellos pueden ofrecerse al pueblo. Dentro de lo que es la fundamentación, hay 3 ideas, o 4, que me gustaría remarcar, siendo breve, y quizás no tan breve, pero bueno, voy a intentarlo, que es esta idea de que Argentina necesita una ideología nacional autóctona que surja de sus propias raíces, alejado de 2 cosas que él considera nocivas. Una es el individualismo y la otra es el colectivismo. Así, individualismo y colectivismo. Básicamente, esto es importante para entender el tercerismo de Perón en el modelo argentino, que es un pensamiento sintético, incremental y evolutivo de la comunidad organizada. Respecto de la identidad nacional, Perón dice que no es una foto la identidad nacional, sino que es una acción constante. Una acción constante. Es decir, la vocación argentina por expresar la unidad nacional es una acción política constante del pueblo argentino por autoafirmar su identidad. Y en esa autoafirmación de la identidad también traza una paralela con la idea de la liberación, que la van a desarrollar acá Facu y Pablito. Respecto de esta cuestión que menciona sobre continentalismo y universalismo, Perón dice que el universalismo y el continentalismo son entendidos como acciones dinámicas dentro de la acción histórica del modelo. El universalismo, dice, implica la construcción de una comunidad global respetuosa de las identidades locales. Y acá yo me voy a tomar una licencia para poder trazar un paralelismo en el pensamiento, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hay una influencia de Francisco, que tiene que ver con esta cuestión del nacionalismo cultural, ¿no? Francisco tiene una idea particular que él asocia con la figura del poliedro. Yo extraje de un discurso de él en Bolivia en 2014, ante los movimientos populares, la siguiente cita. Dice Francisco: sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro. Entre los excluidos se da ese encuentro de culturas donde el conjunto no anula a la particularidad. Y dice, por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con muchas caras distintas. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se integra. Hoy también ustedes están buscando la síntesis entre lo local y lo global. Esa idea de buscar una síntesis entre lo local y lo global atraviesa prácticamente toda la obra de Modelo Argentino. De hecho, hay un fragmento, cuando Perón habla del ámbito cultural, una parte de la que se va a hablar más adelante, del que yo voy a citar una sola frase. Dice Perón: todo argentino que a través de una actitud libresca y elitista asimile las pautas culturales de ambas potencias, ya sea asumiendo una visión competitiva y tecnocrática del hombre, una interpretación marxista de los valores y la cultura, trabaja deliberada o inconscientemente para que la sinarquía cercene irreparablemente nuestra vocación de autonomía espiritual y obstruya interminablemente la formación de una auténtica conciencia nacional. La cuestión espiritual cobra especial relevancia en esta parte de los fundamentos, donde Perón también hace una alusión a la idea de cristianismo y a la idea de que el cristianismo no ha tenido traducción política. Y en el modelo argentino, Perón habla de esto y dice que el peronismo se presenta como un puente entre lo espiritual y lo político. Es decir, el cristianismo, dotado de una profunda riqueza espiritual, dice Perón, le falta una traducción política. El peronismo y la doctrina justicialista se ofrece como esa traducción política y ese puente entre lo espiritual y lo político.
por último, señala la confusión que hay, de algo que se va a hablar seguramente mucho en este curso, entre democracia y liberalismo. Perón sostiene que en la Argentina, dice, la democracia no puede persistir si no se configura en función de los valores nacionales, que generalmente en la Argentina se es democrático siempre y cuando se sea liberal en lo económico. Perón a esto le va a oponer un concepto en el modelo argentino que se va a llamar el concepto, o se va a diseñar como un concepto de democracia social. Es decir, nuestro sistema tiene que ser republicano, representativo, federal, pero también social. Un concepto que también se va a desarrollar a lo largo del curso. Y por último, traza los objetivos. Los objetivos del modelo son 5. El primero es el ámbito de coincidencia nacional, ¿no? Que el modelo sea ese ámbito de confluencia donde, dice Perón, los argentinos podamos resolver cosas y dirimir diferencias, ponernos de acuerdo en temas en los que ya deberíamos estar de acuerdo. También Perón, como segundo objetivo, pone la idea de poder trazar una fisonomía de la comunidad nacional, que el modelo sirva como un sustrato programático para trazar, con estos conceptos, puntualmente y literalmente, principios y valores esenciales que recorran la fisonomía de la identidad nacional. Es decir, para integrarse al mundo hay que tener un modelo, dice Perón. Perón, de alguna manera, es muy adverso al pensamiento de que las cosas suceden por generación espontánea. Probablemente por su formación militar tiene la planificación una preponderancia muy grande también en la identidad nacional. Da también un concepto de orientación para las distintas áreas. En este sentido, el modelo tiene que ser el sustrato programático, pero cada área debe desarrollar su plan de implementación. Y por último, habla de una guía político-administrativa que va a estructurar lo que es el gobierno administrativo. Él habla de la conducción política centralizada y la ejecución descentralizada. Esta es una idea que viene ya de conducción política. A mí con lo que me interesaba cerrar es con esta idea de que Perón no fue sin dudas un militante de la clarividencia, esta idea de que Perón la veía. Perón la hacía, era un hombre de la práctica, un hombre que dejaba un marco teórico para la acción política. En este caso, me parece que muy relevante que hayamos retomado esta obra fundamental, porque de alguna manera es su botella al mar, modelo argentino. Y en este sentido, me parece que Perón nos deja un mensaje. Perón no era un acompañante terapéutico de la crisis, sino que trataba de resolverla. Y el modelo, de alguna manera, más que un libro, una palabra para sacralizar, lo que deja Perón con este libro, me parece, es una metodología para que podamos cabalgar la evolución, más anclados en nuestra doctrina y en la orientación de justicia social, que por supuesto está plasmada en el modelo. Y bueno, no me quiero extender más, pero me quedaron algunas cosas, sí. Pero voy a 15 minutos estuve más o menos, un poquito más, 25. Bueno, está bien porque la verdad es un tema apasionante, ¿no? Todos los antecedentes. Y Facu, el contexto internacional. Sí, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo Sayavera, yo soy profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, soy maestrando por la Universidad Nacional de San Martín y soy uno de los creadores y administradores de Historias Destacadas, que es un espacio de divulgación histórica, reflexión, debates por redes sociales. Bueno, como soy el historiador de la mesa, voy a ser el encargado en este bloque de trazar un panorama histórico, un contexto histórico internacional, regional y local. Con el objetivo, de comprender y disfrutar mejor esta obra, también entender cuáles son las preocupaciones que tiene Perón, lo que está viendo, el mundo que está viendo, y también los límites que tiene este modelo al momento de ser aplicado. Así que sin más preámbulos, vamos al contexto internacional, que es un contexto de Guerra Fría. La Guerra Fría es este conflicto que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, donde los dos grandes vencedores del conflicto, la Unión Soviética y Estados Unidos, antes aliadas, ahora enemigas, se van a disputar el mundo, van a partir el mundo en dos, van a establecer sus esferas de influencia. De un lado el bloque capitalista liberal, encabezado por Estados Unidos, del otro lado
el bloque comunista soviético, encabezado por la Unión Soviética, en donde se habla de Guerra Fría porque no se llegan a enfrentar ellos directamente, pero sí lo hacen y dirimen sus intereses a través de sus países satélites. Entonces, bueno, en este sentido hay que ubicar a la Argentina en el bloque occidental capitalista. Por lo tanto, se supone que tiene que ser un satélite de Estados Unidos en este sentido. Bueno, la Guerra Fría es un conflicto muy largo que comienza en el 45 y termina con la caída de la Unión Soviética en el año 91. En la cronología hay momentos más de tensión y de distensión. 1974, que es el año donde se publica esta obra, es un momento de distensión, en el sentido de que lo peor ya había pasado. Ya había pasado la crisis de los misiles en el año 62, en donde se estuvo a un clic de una hecatombe nuclear. Se había establecido en el 64 el teléfono rojo, que era esta línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. En los 70 se había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, donde se regulaba este tipo de armamento que había tenido en vilo al mundo. Bueno, en el 72 Brezhnev y Nixon firman los acuerdos SALT, que son acuerdos que regulan el uso de misiles. Pero bueno, esta distensión entre estos dos grandes colosos no significa de ningún modo que en el resto del mundo había distensión, sino todo lo contrario. Este es el mundo donde comienzan los procesos de descolonización y de independencia en muchas partes de África y de Asia. Son momentos en donde hay guerras de liberación. Quiero hacer hincapié en esta palabra de liberación porque va a estar omnipresente en esta obra. Se va a hablar todo el tiempo de liberación nacional. En ese sentido, bueno, quisiera destacar dos casos. Pero bueno, antes que nada, también hablar de lo que es la conformación del tercer mundo, ¿no? Entendiendo que el primer mundo sería el mundo liberal encabezado por Estados Unidos, el segundo mundo sería el mundo soviético y el tercer mundo sería todo lo demás, ¿no? En ese caso, Argentina entraría en esa categoría y los países africanos y asiáticos también. Y esto me parece interesante porque se empieza a conformar lo que se llamó el movimiento de países no alienados, ¿no? No alienados ni con un bloque ni con el otro. Entre ellos estaba la Yugoslavia de Tito, Egipto de Nasser. Y bueno, Perón veía con simpatía este realineamiento geopolítico, ¿no? Porque bueno, él justamente en su comunidad organizada planteaba, ¿no?, la idea de la tercera posición. Y acá en esta obra va a hablar, ¿no?, de la tercera posición como una unidad conceptual y el tercer mundo como una entidad política, ¿no? O sea, el tipo se siente parte de ese mundo que está emergiendo. Bueno, algunos de los casos de guerras de liberación nacional es Vietnam, que es el más conocido, la guerra que empieza en el 65 y termina en el 75, más o menos. O sea que está por finalizar el conflicto de la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos militarmente está empantado, literalmente, en el campo de batalla. Y internamente está sufriendo cierta corrosión a nivel interno, ¿no? Con el auge del movimiento de los derechos civiles, con Martin Luther King a la cabeza, ¿no?, por los derechos políticos de los afroamericanos, por su correlato de la clase media blanca, que es el hipismo, el pacifismo, ¿no? Que bueno, también es una impugnación al orden capitalista de ese momento, que va a tener su correlato en Europa con lo que se conoció como el Mayo francés, ¿no? El Mayo del 68, porque no solamente ocurre en Francia, sino que es una reacción donde la juventud, más que nada, pero también sectores del sindicalismo y sectores de la izquierda, van a protestar contra este capitalismo que está abandonando el estado de bienestar, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra la sociedad de consumo, que son todas cosas que Perón va a estar criticando fuertemente, ¿no?, en esta obra. Después otro caso que quiero citar es el caso de Argelia en África, porque no solamente porque fue un ejemplo de guerra de liberación nacional asimétrica, ¿no?, en donde se enfrentaron al colonialismo francés con todo su poder, sino también porque es acá en Argelia donde se va a poner en práctica lo que es la doctrina de la guerra contra insurgente, ¿no? Acá la conocemos como la doctrina francesa porque la elaboraron justamente los milicos franceses, que consistía en pensar ya no en un enemigo externo, sino en un enemigo interno. En ese sentido, para combatir al enemigo interno se necesitaban de ciertas prácticas, como podía ser la construcción de centros clandestinos de detención, los secuestros, las torturas para sacar información y de esa manera desestabilizar la estructura de células que solían tener estas guerrillas urbanas. Todo esto se va a importar durante el frondicismo, en el marco del Plan Conintes, en el 57, y se va a poner en práctica de manera sistemática a partir de 1976.
Otro punto clave que quiero hablar de este contexto internacional es el acercamiento de Estados Unidos con China, ¿no? Ahí el genio de Harry Kissinger, que para debilitar a la Unión Soviética le recomienda al presidente de los Estados Unidos que se junte con China y que la reconozca. Bueno, efectivamente lo hacen en el 72, firman los acuerdos de Shanghái y al mes siguiente, por ejemplo, Argentina reconoce a China, ¿no? Con Lanusse como presidente. Después, bueno, algo que es fundamental es el abandono de Estados Unidos de los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? En 1971, que lo que implicó fue básicamente que el dólar deja de ser convertible en oro. Por lo tanto, hay una fuerte devaluación que va a impactar obviamente en todo el mundo porque el dólar es la moneda de referencia mundial. También va a haber una suba de las tasas de interés. Eso va a perjudicar gravemente a los países que están endeudados porque de repente tienen que pagar más interés por este servicio de la deuda, ¿no? Esto va a impactar fuertemente en lo que es el tercer mundo. Después, otra cuestión para señalar en Medio Oriente, siempre en Medio Oriente hay lío. Bueno, en este caso estamos a las puertas de la guerra de Yom Kippur, que va a ser en octubre del 73. Esta guerra es importante, que enfrenta a Israel contra Egipto, pero Egipto no está sola. Egipto tiene detrás a los países árabes, que muchos de ellos están nucleados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que 10 días después de iniciado el conflicto, el 16 de octubre del 73, van a tomar la decisión de no exportar combustible a los países que apoyan a Israel, a Estados Unidos, a las grandes potencias de Europa. Eso va a generar un aumento exponencial del barril de petróleo de un 70% más o menos. Imagínense la hecatombe, porque hay un montón de precios que están ligados al precio de la energía. Por lo tanto, se va a generar cierto desabastecimiento y, bueno, obviamente una inflación que va a perjudicar la actividad económica. Por eso se va a hablar de una estanflación, ¿no? A nivel mundial, que obviamente va a impactar en Argentina, va a destruir los planes económicos de Helbar, que es de quien vamos a hablar en el siguiente bloque. Por último, para cerrar el tema internacional, el tema del auge del ambientalismo, ¿no? Esto lo vamos a ver en la obra de Perón, que es algo que, bueno, en 1970 se realizó la primera celebración del Día de la Tierra, que esto es un hito dentro de lo que es la historia del ambientalismo. En el 72 el Club de Roma publica el informe Los límites del crecimiento, en donde se habla de los problemas demográficos, de la concentración demográfica en ciertos puntos, que eso seguramente lo van a desarrollar más adelante. También en ese año 72 se da la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, que también es un hito de esta historia, digamos. A lo que voy con todo esto es que, bueno, también en 73 se crea Greenpeace, digamos. Esto de lo que está hablando Perón es algo que se está hablando en ese mundo, es algo de vanguardia, ¿no? En algún sentido. Después, bueno, el tema regional, me gustaría nombrar, hay un montón de cosas para decir, pero bueno, el tiempo es tirano. Me gustaría hablar de tres hechos. Por un lado, la Revolución Cubana, por el otro, el Plan Cóndor y por último, la reforma en la Iglesia, ¿no? Entendiendo que la región es una región católica. Bueno, la Revolución Cubana, que es en el 59, 1959, 1 de enero, es importante porque de alguna manera lo que hace es aumentar los límites de lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una guerra totalmente asimétrica de liberación nacional que comienza con un grupo de barbudos que se instala en la selva, que forma un foco, por eso se habla de la teoría del foco, que esto después también va a repercutir en nuestro país. En donde, bueno, después empiezan toman las ciudades y al final terminan tomando el poder, ¿no? Y no solamente se enfrentan con un ejército profesional, que era el ejército profesional de Batista, sino que también se van a tener que enfrentar con la reacción norteamericana, ¿no? Que va a ser durísima. Y eso que al principio la Revolución Cubana no se declara comunista, va a terminar siendo comunista por la presión, justamente la presión norteamericana, que no solamente va a ser un bloqueo comercial y económico, sino que también va a desembarcar tropas en el famoso episodio de la Bahía de los Cochinos. Entonces, eso me parece muy importante porque, digamos, de alguna forma la juventud está viendo esos ejemplos y en algún momento de la historia los va a terminar llevando o queriendo llevar a la práctica, ¿no? Se empieza a idealizar esta idea de el que muere por una causa, la valentía, el hombre nuevo, bueno, un montón de ideas que están flotando en el ambiente. También Argentina, como el Che Guevara es argentino, repercute de una manera especial, por lo menos en la juventud. Después también es importante porque genera una reacción de Estados Unidos, que es el Plan Cóndor justamente, de evitar
una nueva Cuba, que esto cómo puede ser que haya un país comunista en nuestra esfera de influencia. Eso lo van a tratar de evitar por todos lados, por lo tanto van a desarrollar este Plan Cóndor, que es un plan de represión continental, que se va a ver reflejado en dictaduras, ¿no? En 74 tenemos una dictadura en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil. Bueno, estamos rodeados por dictaduras y la dictadura argentina estaba al caer. Después, bueno, también el Plan Cóndor genera y potencia estos grupos izquierdistas también como respuesta, ¿no? Después, por último, bueno, el contexto regional es la reforma de la Iglesia Católica, ¿no? Que bueno, tiene mucho que ver el Segundo Concilio Vaticano, que se da entre el 62 y el 65, en donde los eclesiásticos se reúnen y hacen una condena pública a la pobreza, a la injusticia y a la explotación, ¿no? Y esto va a generar un cisma en una institución tan conservadora como la Iglesia Católica, en donde la joven curia, o sea, los curas más jóvenes, van a adherir a estos postulados, por eso se va a hablar que son postconciliares, y las jerarquías eclesiásticas, los obispos, arzobispos, los viejos vinagres, van a oponerse, ¿no? a esto, por eso van a ser los preconciliares. Y es interesante esto porque dentro de los que adhieren a estos postulados en Latinoamérica van a fundar lo que es el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, ¿no? Basado en la teología de la liberación. Fíjense cómo la liberación impregna también estos ambientes eclesiásticos y conservadores, está en boca de todos. Y bueno, finalmente llegando a Argentina para cerrar. Argentina está transitando lo que historiadores como Hugo Besetti llaman el ciclo de violencia política, que comienza con los bombardeos de Plaza de Mayo, que sigue con el derrocamiento de Perón y con la proscripción, que va a durar toda esta época, en donde, bueno, durante este lapso también se suceden gobiernos democráticos y dictatoriales, que no le van a encontrar la vuelta ni política ni económicamente, ¿no? Por eso Perón viene con esa idea de pacificar, ¿no? De armonizar, si se quiere, a la sociedad, y por eso va a cambiar su verdad de para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esta idea de armonizar, de pacificar. El peronismo en esta época es, lógicamente, la fuerza política más poderosa, a pesar de que Perón está en el exilio, se la ingenia para, mediante emisarios y mensajeros, seguir gravitando en la política nacional. Su regreso va a significar el fin de la época conocida como la resistencia y el inicio de la ofensiva peronista, que no va a terminar hasta que Perón esté sentado en el sillón presidencial. Ya en el 70 se había presentado el documento conocido como la Hora de los Pueblos, que es un consenso político entre la UCR, el peronismo y varios partidos, rechazando de plano a la dictadura y llamando a elecciones sin proscripciones. Y bueno, en el plano económico, acá en la obra está muy bien desarrollado, los invito a leerlos porque Perón hace un muy buen diagnóstico de lo que son las falencias de la economía nacional, como la inflación crónica, la falta de planificación, el mal uso de los recursos, la concentración del capital, y la falta de una burguesía nacional. Y acá me quiero detener un segundo porque en este ámbito es central la figura de José Bell Herbert, ¿no? Que es un empresario de origen polaco, judío y comunista, que se acerca al peronismo. Al principio es reacio, como todo comunista, al peronismo, pero después se va acercando a él y va a terminar siendo un asesor de Perón, y va a mantener contacto, una vez que Perón es derrocado, va a seguir manteniendo contacto con él desde el exilio, porque tiene la preocupación de crear una burguesía nacional, ¿no? O sea, un empresariado que tenga esa visión nacionalista, patriótica, y que tire para la grandeza de la nación, ¿no? Algo que todavía sigue pendiente, esta cuestión. Por lo tanto, Perón en el 72 le va a decir a Helbart, que es el referente de la CGE, que es esta confederación de empresarios, que se reúna con Rucci, José Ignacio Rucci, el metalúrgico, referente de la CGT, para diseñar un acuerdo sindical empresarial que va a pasar a la historia como el Pacto Social, ¿no? Esto es fundamental. El Pacto Social básicamente fue un aumento importante de salarios que venían muy retrasados, con un congelamiento de precios y tarifas, y la suspensión de paritarias por 2 años, con la idea de estabilizar un poco y ordenar, ¿no? El plan funciona bien al principio, pero bueno, después aparece la crisis del petróleo, esto que estaba contando en 73, que obviamente sube los costos de los empresarios y le van a decir, che, no puedo mantener el congelamiento de precios, se va a ir todo al demonio. Pero bueno, esa es la hoja de ruta que traza Perón, ¿no?
Después, bueno, Helvar se va a convertir en ministro de Economía, ¿no? De Cámpora, de Las Tiri, de Isabel y de Perón. De hecho, desde esa cartera va a organizar lo que es el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, que eso lo van a desarrollar los otros compañeros. Después, el tema social, ¿no? Porque Perón tuvo que armonizar los intereses de tres facciones. Por un lado, la juventud, por otro lado, el sindicalismo y el entorno, ¿no? Esto lo desarrolla muy bien Abal Medina en su libro Conocer a Perón, que también lo súper recomendamos para entender esta tensión y esta idea de Perón a través de Abal Medina, que era el secretario del movimiento justicialista, de tratar de armonizar los intereses de cada una de estas facciones, porque las internas en esta época no se dirimían a tweets como es ahora, sino que se dirimían a los tiros. Es una época muy violenta. Con respecto a la juventud, bueno, en el 70 aparece Montoneros, hace su aparición, 1970, asesinando al expresidente de facto Aramburu. Montoneros justamente nace de una agrupación de jóvenes católicos, por eso también hablaba del movimiento tercermundista de los sacerdotes. Muchos son hijos de viejos gorilas, de sus padres eran gorilas, digamos, es una cuestión de reacción hacia esa sociedad, oponerse a los padres. Y estaban atraídos por la figura de Perón como algo melancólico, porque la verdad que muchos no lo habían vivido, la mayoría, eran todos pibes. Pero tenían esa idea de que con Perón estábamos mejor, ¿no? La mayoría de la sociedad tenía esa idea, por algo cuando llega a las elecciones gana con más del 60% de los votos. Y también obviamente se sienten atraídos por lo que está pasando en Cuba, ¿sí? Por lo tanto, para ellos el peronismo era una manera de alcanzar la revolución y la patria socialista, como ellos decían, ¿no? Después existían otros grupos guerrilleros como el ER, pero bueno, son más pequeños. Y bueno, la figura central de toda esta rama es Galimberti. El sindicalismo, bueno, tiene un poco las cosas más claras en ese sentido. Atrás quedaron aquellos momentos como el Cordobazo, como el asesinato de Bandor, en donde se estaba dirimiendo más violentamente la cosa. De todas maneras, seguía dividida, el movimiento obrero seguía dividido. Había sectores más colaboracionistas, otros más combativos, pero todos querían el fin del régimen militar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como Perón suele decir, cuando el camión arranca los melones se acomodan solo, cuando Perón llega al poder se terminan todos alineando en la CGT que conduce a Rucci. Y bueno, el entorno, que esto la verdad que no se sabe mucho porque son personajes en algunos casos muy oscuros y esotéricos. Podríamos hablar de la esposa, María Estela Martínez, y del brujo de López Rega, que bueno, después va a ser ministro de Bienestar Social. Acá también recomiendo nuevamente leer el libro de Abal Medina porque, bueno, explica por qué elige a Isabel, porque, bueno, es una persona de su confianza, porque estuvo con él en las peores, y bueno, él confía en eso y además quiere equilibrar lo que son la facción de Galimberti y la facción de Rucci, ¿no? Pero bueno, la violencia ya a este punto es incontrolable. Apenas pisa el país Perón se produce la masacre de Seiza, que uno de estos sectores más conservadores abren fuego contra la juventud, hay una decena de muertos, es un desastre. Después va a haber una respuesta por parte de la juventud asesinando a Rucci. Bueno, acá una pequeña anécdota personal. Yo estuve en la casa de Gaspar Campos, que es cuando Cámpora es presidente, Perón está en la casa de Gaspar Campos en Vicente López, que bueno, Bonazo habla sobre que es como una sede alternativa de gobierno, ¿no? Y bueno, me llevaron a conocer la casa, pasé por la ventana donde Perón saluda, que está la famosa foto, y en el tercer piso hay un altillo. Y yo pregunté qué había en ese altillo, y me dice, había un arsenal, literalmente. O sea, ese es el clima que se está respirando, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco, esta idea de que Perón hace todo el tiempo énfasis en, bueno, no solamente en cerrar esta grieta, va a hablar del sectarismo, que después, bueno, los compañeros van a profundizar un poco más, sino que también va a hablar de intensificar las relaciones con todos los países del mundo, volviendo un poco además a la política internacional, independientemente de su ideología, ¿no? Porque él habla en esta etapa de un mundo pluripolar, ¿no? No dice multipolar, pero habla de pluripolarismo. Ese es el mundo que está viendo Perón, ¿no? Después, bueno, obviamente la historia va a ir por otro lado, por lo menos por un tiempo, pero me parece muy importante porque es algo de lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Bueno, y como les decía, después de la muerte de Perón se va todo al demonio porque la violencia llega a un extremo con la dictadura, bueno, también son los años de la AAA, el ministro de Economía, después de la muerte de Perón, Helvar es retirado, en su lugar asume Rodrigo, que es famoso por el Rodrigazo, que es la puerta de entrada al neoliberalismo, que bueno, es una hoja de ruta que van a seguir toda la dictadura y los gobiernos de Alfonsín, Menem y de la Rúa. Listo. Espectacular, Facu. ¿Cansás? Sí, voy a tomar un poquito de agua.
Muchísimas gracias, Facu, gracias, Marcos, la verdad impecable. Un poco el contexto internacional y local de parte de Facu, y Marcos más los antecedentes que tienen que ver con el libro propiamente dicho y los objetivos. Yo por ahí me voy a enfocar más que nada en lo que es ya el desarrollo de la obra, del modelo argentino. Un poco lo que tiene que ver también para que ustedes que van viendo puedan ir siguiéndolo quizá con la bibliografía, en la parte que dice antecedentes históricos, ¿no? Y que Perón comienza a desarrollar allí no solo la parte de la historia reciente hasta ese momento, sino también la actualidad y lo que él está viendo con respecto a la Argentina. En primer lugar habla de la política, ¿no? El contexto político. Es importante recalcar la idea de un proyecto para las mayorías, de un acuerdo. Perón viene con el modelo a partir y con la idea de poder generar un gran acuerdo nacional con la dirigencia y además con todo el pueblo. Esa es una idea fundamental, y la otra idea que también la mencionó el Facu es la de liberación, y me parece importante cómo también evoluciona Perón en sus obras, porque si uno ve quizá la comunidad organizada o sus primeros escritos, no hace tanta mención a la liberación nacional. Más allá de que él lleva adelante un gobierno plenamente liberador y de independencia económica en todos sus actos y sus obras, no lo teoriza, no lo conceptualiza. Pero ya en La Hora de los Pueblos, que es un libro del 68, y fundamentalmente en el modelo argentino, va a hablar de liberación nacional y justamente tiene que ver con todo este contexto de época que se estaba viviendo en América Latina y también en el tercer mundo, ¿no? Y me parece que es muy importante para la actualidad, porque Argentina, aunque la palabra haya pasado de moda, sigue siendo una semicolonia, sigue estando a merced de grandes poderes internacionales, y hay que recalcar, porque es la principal contradicción, ¿no?, la idea de liberación de dependencia a los poderes extranjeros o una patria realmente soberana. Eso en cuanto a lo político. Después él va a hacer mención al tema de la proscripción, de la violencia que se vivía naturalmente, pero fundamentalmente lo que me interesa para la actualidad, digo, esto de ir trayendo la obra con el contexto actual de la política argentina, tiene que ver con su concepción de la democracia. Marcos hablaba un poco de la democracia social, luego lo van a profundizar más todavía, pero me parece importante porque él dice, hay un problema en la política argentina en donde los partidos no pueden explicarle a la gente qué carajo es la democracia en algún punto, o por qué tenemos que luchar por la democracia. Me parece que es una idea y es un planteo sumamente actual, ¿no? En una democracia liberal que se ha vuelto sumamente partidocrática, ya no movimentista, ya no entendida como una democracia social, sino una democracia justamente liberal, que entiende al sujeto, incluso nosotros mismos por momentos, el peronismo, que entiende al sujeto consumista, que nos va a acompañar en elecciones, sí puede consumir bienes materiales. Marcos escribió una nota hace muy poco que teorizó alrededor de esto, Frávega y derechos humanos, me pareció excelente, en esta imposibilidad de involucrar al pueblo más allá, un sujeto consumidor, un sujeto espectador, que a la política la mira por tele, o la mira en un streaming, o tuitea, es decir, no está participando en las organizaciones libres del pueblo, de las que hablaba Perón, y un sujeto elector, que solo vota cada 4 años, y ahí se reduce su participación política. Perón viene a discutir la idea de democracia liberal, viene a confrontar con la democracia liberal, y viene a proponer una democracia social que es mucho más sustancial y mucho más rica, y me parece que es lo que también tenemos que hacer en la actualidad en ese sentido. Y luego hablar de los pormenores, que muchas veces busca engañar a la gente, en general los partidos políticos, pero también las élites gobernantes, con pormenores que no tienen que ver con los grandes temas estratégicos que efectivamente le van a cambiar la vida a las personas. Y me pareció otro tema puntualmente interesante, el momento en donde hasta hace poco se discutió la interna peronista, y al 99,9% de la personas, una interna que además no fue, pero digo, al 99% de las personas no le interesaba, cuando quizá los problemas y en donde se tiene que enfocar el peronismo son la pobreza, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación. Eso con respecto a lo político. Después él va a hablar de la economía. Bueno, ¿cómo ve la economía en esa Argentina del 74? En primer lugar, una economía fuertemente endeudada, es decir, fuertemente dependiente. Lo que sucede desde el 55 hasta el 74 es que se va a extranjerizar la economía, fundamentalmente con el gobierno Frondizi y además con el gobierno de Onganía. Son dos gobiernos que van a extranjerizar profundamente, más que nada los resortes estratégicos que van a quedar en manos de corporaciones extranjeras. Él viene a cuestionar esto, lo viene a plantear en el modelo, y además en su obra de gobierno
lo viene a revertir porque lleva adelante leyes de fomento de industria nacional, leyes de inversiones extranjeras que le pone un límite justamente a estas corporaciones. En esto él no está en contra de las inversiones extranjeras, también me parece un debate sumamente actual en esta disputa en esta discusión entre el peronismo y el desarrollismo en algún punto. Es decir, nosotros queremos que vengan inversiones extranjeras, pero siempre bajo el interés nacional. Es decir, que puedan derramar hacia el entramado pyme, que puedan aportar tecnología para nuestras fábricas, nuestras empresas, que no sea una lógica del saqueo, ¿no? Y acá está, por ejemplo, el régimen de las grandes inversiones, muy presente, que salió hace poco en el gobierno de Milei, y esta discusión está muy presente en el modelo. Bueno, inversiones extranjeras, sí, por supuesto, pero no para el saqueo, no la exportación de soja, de trigo, de carne, para dejar solamente la miseria y que se la lleven toda afuera. Esto, dicho un poco burdamente, es lo que viene a plantear el general y lo que planteó a lo largo de sus gestiones también, ¿no? Y después va a hablar de un tema que es crucial y que él hace mención muchas veces, que es la crisis de valores a partir del consumo, ¿no? En términos económicos, la cuestión del consumismo, que si Perón viviría hoy se infartaría, porque la verdad que aceleró muchísimo del 74 a esta parte, y él dice, bueno, esto es un problema porque nos genera dependencia, ¿no? El consumo superfluo que nos hace tener que conseguir divisas, depender de una moneda extranjera para todo el tiempo estar importando mercaderías que no necesariamente responden a la vivencia y a la vida cotidiana diaria de los argentinos. Y esto obviamente que se puede pensar hoy. Pensemos en los problemas de restricción externa que tiene nuestro país, pensemos en la cantidad de cosas que por ahí no nos damos cuenta, pero estamos trayendo de afuera, que cuesta muchísimo, que le genera dependencia a nuestra patria y que tiene que ver más con el lujo que con otra cosa. Eso un poco con respecto a la parte económica. También va a ser muy crítico con los gobiernos antecesores, porque él va a hablar de la inflación, pero va a decir, bueno, la solución a la inflación fue aspirar la base monetaria en base a disminuir el gasto público y en definitiva la terminan pagando los trabajadores. Y de nuevo, me parece que es un tema muy actual porque es un poco lo que efectivamente hizo Milei, ¿no? Reducir la inflación a partir de una baja del gasto público, una baja del consumo popular, es decir, recostando el latigazo hacia la clase popular, la clase trabajadora. Luego se va a ir, y van a poder ir rastreando ustedes los distintos puntos, a la cuestión demográfica, dentro de la cuestión social, la cuestión demográfica. Otro tema sumamente actual, porque Argentina sigue teniendo los mismos problemas, incluso acrecentados, de los que tenía en el año 74. En primer lugar, somos pocos, ya Perón planteaba esto, Argentina, octavo país más grande del mundo, debería tener una cantidad de millones de personas mucho más abundantemente, ¿no? Por otro lado, está mal distribuida, ¿no? Hay una cabeza muy grande que es Buenos Aires, sus alrededores, y un interior totalmente despoblado. Y por otro lado tenemos una baja natalidad. Repito, si Perón viviría hoy se preocuparía mucho más porque si ustedes ven la tasa de natalidad los últimos 40, 50 años no paró de bajar, que esto, bueno, tiene que ver con un montón de fenómenos económicos, sociales, culturales, pero Perón ya empieza a advertir esto porque además él tiene una fuerte concepción geopolítica, ¿no? Y esto me parece interesante. Yo siempre digo lo mismo, Santa Cruz tiene 1 habitante por kilómetro cuadrado. Hoy la provincia de Santa Cruz tiene 1 habitante por kilómetro cuadrado, una provincia que es sumamente rica, porque tiene agua dulce, porque tiene oro, porque tiene plata, y por lo tanto está despoblada a merced, repito, de un extractivismo que es sumamente salvaje y en donde la verdad que mucho no se entera, ¿no? del saqueo que está sufriendo esta provincia y que tiene que ver también con una discusión que son los recursos naturales, en algo que, repito, lo voy a decir burdamente en algún punto, pero me parece que es muy importante y para que se entienda. Obviamente que es más fácil para las grandes corporaciones mineras, canadienses, australianas, yanquis, sobornar a un gobernador que tiene 200.000 habitantes que a un ejecutivo nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que al gobernador de Santa Cruz, las pocas regalías que le quedan por las exportaciones mineras, le alcanza para 200.000 personas. Le alcanza y le sobra. Para un proyecto nacional de 50 millones de tipos o más, no va a alcanzar. Entonces, esta es una discusión interesante que tiene que ver con la población, tiene que ver con los recursos naturales y que Perón, en su estrategia geopolítica, la deja muy presente, no solo en el modelo, sino también en otros escritos. Luego va a ir, con respecto al tema social, a la familia,
está preocupado, más allá de que considera que en Argentina todavía la crisis de valores en términos familiares no repercutió demasiado. Sí está preocupado por algunas cosas que él empieza a ver en términos de descomposición familiar. Pensemos que él entiende a la familia como la célula fundamental de una sociedad, la organización libre más importante, la básica, la elemental. Él habla, bueno, de la droga, del alcoholismo. Por supuesto que estamos hablando años 74, no existe el desempleo, en la Argentina del pleno empleo, la Argentina industrial, y hay solamente un 4% de pobreza. Bueno, repito, la descomposición que ha sufrido nuestra patria desde el 76 para aquí, esto profundiza, ¿no?, el problema de la familia y de la descomposición social, que creo que es un tema que también está en el modelo y es sumamente actual para las discusiones que tenemos que dar como movimiento. Por otro lado, y ya para ir acercándome al cierre, él habla de los medios de comunicación, es muy interesante esto. En primer lugar, hace un llamamiento, y a él incluso le llama la atención el nivel de fe y de adhesión que tuvo el pueblo peronista durante tanto tiempo, porque dice, bueno, en los medios formales no vamos a tener lugar, siempre fueron contreras. Pero fíjense el amor que tiene nuestro pueblo por el peronismo, que se le arreglan para que los medios de comunicación informales sigan existiendo, ¿no? Desde el 55 para acá, los pasquines, los diarios clandestinos, alguna radio de mala muerte armada ahí en un sótano. Bueno, a Perón le sorprende esto, le llama la atención, lo marca, dice cómo cuando la empresa es alta y es digna y hay realmente una fe y una convicción, los medios de comunicación incluso pueden pasar a un segundo plano. Y después sí habla más del entramado mainstream, por decirlo de algún modo, o formal, y de la penetración cultural, ¿no? En esto que hablaba Marcos al principio, de fomentar el nacionalismo, bueno, él ve con suma preocupación cómo la radio, la televisión fomentan ideas foráneas, ideas extranjeras, planteos que no tienen que ver con el ser argentino, y repito, fíjense si no tendrán actualidad estas ideas. Y yo traje una cita que me parece muy interesante, me quedé muy sorprendido, yo ya el modelo lo había leído, pero esta vez me sorprendí en demasía. Piénsenla, Perón está escribiendo esto pensando en la radio y en la televisión. Fundamentalmente en la radio porque televisión tampoco había demasiado, ¿no? Pero piénsenlo imaginándose TikTok, Instagram o alguna otra corpo tecnológica. Ya me he referido a este problema. Solo quisiera añadir algunas ideas. Me parece evidente que la indebida utilización de tales mecanismos de difusión cultural enferman espiritualmente al hombre, haciéndolo víctima de una patología compleja que va mucho más allá de la dolencia física o psíquica. Este uso vicioso de los medios de comunicación masivos implica instrumentar la imagen del placer para excitar el ansia de tener. Así, la técnica de difusión absorbe todos los sentidos del hombre a través de una mecánica de penetración y la consecuente mecánica repetitiva que diluyen su capacidad crítica. En la medida en que los valores se vierten hacia lo sensorial, el hombre deja de madurar y se cristaliza en lo que podemos llamar un hombre niño, que nunca colma su apetencia. Vive atiborrado de falsas expectativas que lo conducen a la frustración, al inconformismo y a la agresividad insensata. Pierde progresivamente su autenticidad, porque oscurece o anula su capacidad creativa para convertirse en pasivo fetichista del consumo, en agente y destinatario de una subcultura de valores triviales y verdades aparentes. La vio. No, es maravilloso, es siglo XXI, ¿no? Realmente piel de gallina con esta parte, porque bueno, él, repito, está pensando en medios masivos de comunicación, radio, televisión, con un nivel de desarrollo mucho menor al que tienen hoy las tecnologías, pero ya ve que la tecnología produce una pérdida de capacidad crítica, una instancia sistemática repetitiva. Me hizo pensar mucho en la gente en los colectivos, todos nosotros, ¿no? En algún punto con el celular ahí, cognitivamente sumamente estafados, ¿no?, por estas grandes corporaciones, y el tipo ya lo estaba viendo. Bueno, ese era un gran problema en esto que Perón muestra en el modelo, que es un visionario, lo ecológico, lo mediático, lo político, un tipo que puede ver más allá, y esa es la condición de estadista, ¿no?, que él va a tener. Luego me interesa marcar, bueno, lo cultural, lo que marcó acá el compañero,
Es importante reivindicar el nacionalismo, reivindicar la identidad. De hecho, él en su tercer gobierno tiene un fuerte impulso por llenar la universidad de cátedras que tengan que ver con lo nacional, de modificar planes de estudio. De hecho, Puig Gros, un reconocido intelectual nacionalista de la izquierda nacional, va a ser el rector de la UBA. Digo, hay una política muy fuerte para decir, che, hay que empezar a nacionalizar la cultura. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, con esta política que él ya había tenido en el 45, que es la de tener, yo no me acuerdo ahora la cifra, pero 70-75% de contenido en las radios y en la televisión tiene que ser contenido nacional. No puede ser contenido enlatado. Esto me parece fundamental. Y voy con otra cita que habla del futuro, ¿no? Que ahí lo pueden ver ustedes en el modelo argentino, si están siguiendo un poco lo que vengo narrando. Él habla de la perspectiva de cambio. Y dice, debe ser valorizada en toda su intensidad la gran conciencia expresada en la comunidad argentina en 1973. De un lado están los que quieren el cambio y del otro los que no lo quieren. Los que quieren el cambio constituyen el 90% del país. En principio, a ellos está destinado este modelo, cuyo propósito es el de responder fielmente a un mandato otorgado en las urnas. Esa frase, ¿no? De un lado están los que quieren el cambio y del otro los que no lo quieren. Es Milei, ¿no? En algún punto. Digo, obviamente no comparando, pero en esto de cómo el peronismo era realmente revolucionario, era un movimiento que buscaba la transformación estructural de la sociedad, y cómo hoy se ha convertido en un aparato baboso, burocrático, representante más bien del statu quo, justamente del statu quo, de lo estético, y no de lo estático, y no del poder de transformación, de cambio. Me pareció interesante esa cita para recordar y llevarlo adelante en la práctica política y en la acción política, de que el peronismo es un movimiento transformador, disruptivo, revolucionario, y que sin dudas no puede conformar parte del statu quo. Y ya para terminar, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, este es un apartado sumamente importante, repito, porque va a haber un cambio desde las obras primigenias de Perón hasta este tercer Perón, en el sentido de que él al principio le da mucha pelota, porque además así responde el contexto económico internacional, a la industria, ¿no? A la industrialización, a la sustitución de importaciones y demás. ¿Esto va a dejar de lado en el tercer gobierno? No, en absoluto. Va a ser un movimiento profundamente industrialista. Pero va a entender que el capitalismo ya no agrega valor solo desde el trabajo y de la industria, sino también desde el conocimiento, que es como el capitalismo agrega valor principalmente en estos momentos, ¿no? La tecnología y el conocimiento es la principal fuente y la principal creación de valor, siempre regido por el trabajo, esto sin duda, pero la tecnología y el conocimiento. Perón ya se da cuenta de esto y hace un par de críticas, es decir, no solo critica, sino también enaltece el sistema científico argentino, pero además intuye y propone que hay que modernizarlo, que hay que federalizarlo, porque habla de que es un sistema científico reducido a Buenos Aires y a la zona metropolitana, y habla también de políticas que estén direccionadas, ¿no? Esto me parece importante. Cuando a veces vemos en el Estado políticas a la Bartola, que no se entienden bien qué objetivo estratégico tienen, tanto en el sistema científico, tanto en el sistema cultural, educativo, no tienen un lineamiento estratégico político, con objetivos políticos, y acá Perón dice, no, muchachos, acá hay que poner objetivos, siempre la planificación en el modelo va a estar, la idea de planificación es central en Perón, pero digo, direccionar políticas particulares. Bueno, ¿queremos fomentar la industria nuclear? Fomentemos esto. ¿Queremos fomentar las automotrices, la extracción de petróleo? Digo, elijamos y fomentemos conocimiento de punta, frontera tecnológica, para poder llevar a Argentina a lo más grande y a un país desarrollado científicamente en este capitalismo que se empezaba a transformar. Y ya por último, la última captura que tengo, que es sobre el Estado. Él también hace una crítica y un planteo con respecto a la institucional. Y dice, dice, necesitamos más gobierno y más eficiencia en el mismo, puesto que lo concebimos como un verdadero proveedor de servicios a la comunidad. Para ello, tiene que programar funcionando como un sistema de vasos comunicantes. En él debe eliminarse el despilfarro de recursos, porque cada recurso desperdiciado representa un servicio menos que se presta al ciudadano y al país. ¿Qué diferencia
con las últimas gestiones, ¿no? O al menos el pensamiento que ha tenido la hegemonía peronista el último tiempo, ¿no? El Estado es sagrado y cada peso que entra al Estado tiene que ser devuelto con creces a la comunidad, porque es el pueblo el que está financiando toda la obra de gobierno, ¿no? Esto es interesantísimo, cuando uno ve desde militantes que se mueren por entrar a un cargo para entrar al Estado y asar la plancha, desde trabajadores, compañeros que no van a laburar porque gobierna un compañero de turno, y una cantidad de cosas que han ocurrido en el último gobierno que son espantosas y que muy claramente en la doctrina, en el modelo, está establecido que se tiene que hacer lo opuesto. Entonces me parecía importante, digo, hay una actualidad en todos los planteos del modelo argentino. Lean ese libro si no lo leyeron, subrayenlo, márquenlo, entiendan y comparten y profundicen con el contexto histórico, regional, con los antecedentes también, porque me parece una obra valiosísima, una de las grandes obras políticas del siglo XX y de la historia argentina sin dudas. Así que nada, la verdad, un gusto, y agradecer que no lo hice al principio, no sé si lo hicieron antes, a los chicos de Seibo que están con la técnica acá, metiéndole con todo, realmente unos ovarios, unos huevos bárbaros. Muchísimas gracias y bueno, ya no sé si queda alguna cosa más, alguna opinión. No, me sumo a la invitación a que lean el libro, ¿no? Porque muchas veces uno cuando dice lean a Perón te dice, no, si eso es blanco y negro, humo de chimenea, y lo que estuvimos viendo recién es que está totalmente vigente los temas de los que estamos discutiendo ahora, ¿no? Y bueno, y Perón nos dejó esa hoja de ruta para que nosotros estudiemos y la actualicemos, porque él también invita a la actualización, ¿no? de estas cosas. Así que nada, eso, me sumo a la invitación a que lo lean. Yo también me sumo a la invitación a que lo lean, recomendando también que lo lean en paralelo con conocer a Perón. Me parece una experiencia de lectura muy interesante, sobre todo por esta idea que tiene Hernán Brienza en el prólogo, que es que Perón, este Perón del modelo, viene buscando un peronismo para la Argentina y no una Argentina para el peronismo, que me parece que es el desafío que tenemos hoy, las nuevas generaciones. Y bueno, agradecido de haber participado de esto y los invitamos a leer el modelo. Sí, a leer al modelo y quedarse a las próximas clases. Esta es la primera, va a haber más. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Pueden seguir en redes, a Fragua y a todas las cuentas que participan de este proyecto. Gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Y viva Perón.